Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto saludarlos en una nueva semana, ya a mediados del mes de septiembre, vísperas de la primavera, y realmente estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Proyecto Apocalipsis, cada tanto me gusta recordarlo, surgió con el siguiente propósito, ¿no? Ir recorriendo desde Génesis 1 cada uno de los capítulos de la Biblia, con el desafío de poder sacar alguna lección, alguna enseñanza de cada uno de ellos, ¿no? Porque si entendemos que toda la Biblia, como la misma Escritura señala, ¿no? Que toda la Biblia es inspirada por Dios, evidentemente tiene que haber un mensaje en cada uno de sus capítulos para nuestra vida cotidiana. Y ese es el propósito, hasta llegar algún día, ¿no? Al Apocalipsis. Por eso le hemos puesto Proyecto Apocalipsis. Cada tanto me gusta recordar un poco el desafío, ¿no? Que tenemos por delante. Hoy nos toca considerar juntos el capítulo 26 del libro de Génesis, ¿no? Vamos a comenzar entonces con la historia de Isaac. Ya habíamos visto algo en el capítulo anterior, donde leímos acerca de la muerte de Abraham, el surgimiento de su hijo Isaac, también el nacimiento y algunos hechos ya en la temprana edad de los nietos de Abraham. Pero hoy nos vamos a detener en el capítulo 26, que íntegramente habla acerca de Isaac. El versículo 1 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Entonces Isaac se pasó a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Este primer versículo tiene algunos conceptos que tenemos que estudiar un poquito, ¿no? En primer lugar, dice que después hubo hambre, ¿no? Y ya así en el arranque del capítulo me puse a reflexionar en esta expresión, ¿no? Después hubo hambre. Y lo primero que me vino a la mente es que las dificultades siempre llegan, ¿no? Las dificultades siempre están en la vida del ser humano. No importa lo que hubo antes, después hubo hambre, ¿no? En algún momento hay necesidad. Hambre, entre comillas, simbolizando un montón de problemas o situaciones que a veces nos tocan atravesar, ¿no? Las dificultades siempre nos acompañarán mientras transitemos por esta tierra, ¿no? Y el versículo dice que, o hace referencia, mejor dicho, a un hambre que ya se había producido en la tierra, porque dice, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Entonces me acordé, ¿no?, de cuando nosotros vimos hace algunos capítulos atrás justamente esta situación donde también hubo hambre en la tierra y Abraham, el padre de Isaac, se fue a Egipto, ¿no?, en busca de sustento y de cobijo temporal mientras esa hambre o esa hambruna pasara, ¿no? Dice que Isaac se pasó a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, ¿no? Ante una situación de hambre, Isaac va a hacer algo parecido a lo que hizo su padre, y fue un lugar que en otra ocasión su padre Abraham también había ido, ¿no?, que es este lugar llamado Gerar, ¿no?, que en su momento, cuando lo vimos, habíamos estudiado que es un lugar que está ubicado prácticamente entre el límite, podríamos decir, de Israel y Egipto, ¿no? Al sur, un poco al sur de la Franja de Gaza, lo que es hoy la Franja de Gaza. Allí estaba ubicado este lugar, ¿no? Y también habíamos visto que Abimelec no es el nombre de una persona, sino es un título, ¿no? Es como en Egipto se decía faraón, ¿no? En esta tierra, en Gerar, al que llevaba o al que tenía el mando se le decía Abimelec. Era como un título, ¿no? No era el nombre propio de una persona. El versículo 2 dice que el Señor se le apareció y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que te diré. Habita en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes le daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Termina de decir el versículo 3. Y acá, si tenemos para anotar, podemos marcar algunos puntos interesantes, ¿no? En primer lugar, dijimos, al comienzo del versículo 1, comienzan las dificultades, ¿no? Después hubo hambre. Siempre las dificultades llegan en algún momento de nuestra vida. Y a veces las dificultades se repiten, ¿no? Como pasó aquí, que hubo hambre, como hubo alguna vez también en la época de Abraham, ¿no? A veces las dificultades en la vida de las sociedades, pero en la vida individual nuestra también, muchas veces se repiten, ¿no? Y tenemos que estar preparados para afrontarlas cuando vuelven a suceder. Entonces, hay dificultades que a veces se repiten. Isaac, lo tercero que podemos sacar es que Isaac
hizo lo que hizo su padre, ¿no? Buscó ir a un lugar en el cual poder aprovisionarse mientras esta dificultad pasaba, ¿no? Pero también es interesante que el versículo 2 comienza diciendo, y el Señor se le apareció. Y es hermoso poder leer esto en el comienzo del versículo 2, ¿no? Porque hay dificultades, se repiten las dificultades, el Señor aparece, ¿no? Eso es lo hermoso que nosotros podemos encontrar en este pasaje. Dios nunca nos deja solos en medio de las dificultades que tengamos que afrontar, sea la que fuese la primera vez que las pasamos o que son dificultades que se repiten y se reiteran. No tenemos que sentirnos solos, porque en ese momento Dios aparece, ¿no? Y en ese momento Dios iba a aparecer en la vida de Isaac. Por eso el versículo 2 dice, y el Señor se le apareció, ¿no? Primero le da una orden, ¿no? Un consejo, le dice, no desciendas a Egipto, ¿no? Porque es el lugar donde Abraham había ido cuando tuvo hambre, pero Dios por algún motivo le dice, no desciendas a Egipto, ¿no? Habita en la tierra que te diré. Y luego es interesante que en el versículo 3 Dios le da o le recuerda a Isaac las promesas que le había hecho a su padre Abraham, ¿no? Porque dice, yo estaré contigo, ¿no? De vuelta, hay dificultades, se repiten las dificultades, Dios aparece y aparece con un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Yo estaré contigo, ¿no? Y ahí está, esta semana inclusive hablábamos con algunas personas, ¿no? Que ese es el plus que el cristiano tiene, ¿no? En los momentos de dificultades, en los momentos de prueba, en los momentos de dolor. Porque el cristiano, al igual que cualquier persona que pisa esta tierra de pecado y de dolor, tiene que pasar dificultades. Todos pasamos dificultades, ¿no? Todos pasamos pruebas. ¿Cuál es la diferencia para el cristiano? La diferencia es que lo hace sabiendo que Dios está con él, que Dios lo acompaña, ¿no? Que Dios lo dirige y que Dios lo sostiene aún en medio de esas dificultades. Y no es lo mismo tener que atravesar dificultades, tener que atravesar angustias, solos, que hacerlo con la convicción, la certeza, la seguridad de que la presencia de Dios nos acompaña. Hay una diferencia enorme que cualquiera de nosotros lo puede llegar a experimentar, ¿no? El Señor aparece diciendo yo estaré contigo, pero Dios le dice algo más, ¿no? Le dice te bendeciré. Y le recuerda y le repite la misma promesa que le había hecho a su padre Abraham, ¿no? Le dice porque a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Es interesante cómo nosotros hoy, ¿no? Siglo XXI, podemos comprobar el cumplimiento de esta promesa que fue hecha 3.000 y largos años, no nos llega a 4.000, pero 3.000 y largos años, 3.800, 3.700, 3.500 años antes de Cristo, ¿no? Es decir, que pasaron más de 5.000 años de que esta promesa fue hecha, ¿no? Y hoy vemos que esto se cumplió, ¿no? Porque ¿acaso toda la tierra de Oriente no está habitada por los descendientes de Abraham? ¿Acaso no fueron multiplicados, como dice acá? ¿Y acaso el Mesías no vino de la simiente de Abraham? O sea, todas estas promesas se cumplieron, ¿no? Que están escritas, o sea, el libro de Génesis fue escrito en el año 1500 aproximadamente antes de Cristo, pero los hechos que se relatan acá ocurrieron 3.000 y pico de años antes, ¿no? Tremendo cómo se cumple la promesa de Dios, ¿no? Y sigue diciendo en el versículo siguiente, ¿no? Que es el 5, porque Abraham dice, oyó mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis normas y mis leyes, ¿no? Hago una corrección, me equivoqué recién con la cantidad de años, ¿no? Donde esto ocurrió. Esto ocurrió aproximadamente en el año 2000 a.C., ¿no? Así que hace 4.000 años que esta promesas fueron hechas, ¿no? Así que rectifico la cifra que dije primero. Hace unos 4.000 años que esto ocurrió, ¿no? Unos 2.000 antes de Cristo. Y el versículo 5 dice, porque Abraham oyó mi voz, guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis leyes.
¿no? Abraham, un hombre de obediencia que oyó la voz de Dios, que guardó los preceptos de Dios y que también guardó los mandamientos, las normas y las leyes. Interesante, ¿no? Porque todavía no habían sido dados escritos los 10 mandamientos al pueblo de Israel cuando vivió Abraham, ¿no? Todos más o menos sabemos que esto ocurrió en la época de Moisés, ¿no? Un tiempo después. Es interesante, ¿no? Que ya Dios dice que Abraham guardó sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, siendo que todavía la ley escrita no había sido entregada al hombre, ¿no? ¿Algún punto más que tenemos para sacar de este capítulo? Vamos al versículo siguiente, ¿no? Dice, así también Isaac habitó en Gerar, ¿no? Y después, bueno, narra una serie de hechos, así como en algún momento hablamos del déjà vu de Abraham, ¿no? Que 2 veces cometió el mismo error, por temor, diciendo que su esposa era su hermana. Bueno, lo interesante es que su hijo Isaac ahora va a hacer lo mismo, ¿no? A pesar de todas las promesas que recibía, bueno, acá es como que otra vez resalta ese conflicto permanente, ¿no? Que tiene el ser humano y que tanto a veces nos cuesta confiar, ¿no? en Dios. Y Isaac también por temor iba a decir que su esposa era su hermana, con lo cual estaba también, al igual que su padre, diciendo una media verdad, y las medias verdades no son verdades, ¿no? Luego es descubierto en esto por Abimelech, ¿no? Por el comandante, el jefe de ese lugar, quien de alguna manera le reprocha, ¿no? Como también en su momento le habían reprochado a Abraham, donde él confiesa que lo había hecho por temor. Y ahí me vino a la mente, ¿no? En ese capítulo que habíamos visto en el caso de Abraham, que destacaba dentro de este error algo positivo, ¿no? Y que era el temor que estos hombres de Dios sentían cuando tenían que ir a tierra extraña, ¿no? Cuando tenían que pisar suelo de personas que no amaban ni respetaban a Dios. Y me acuerdo que en ese capítulo habíamos dicho qué importante sería que hoy los cristianos recuperemos, entre comillas, ese santo temor, ¿no? Porque hoy los cristianos pisamos suelo del enemigo, pisamos suelo donde no se adora a Dios y hemos perdido ese temor en el buen sentido, ¿no? Rescato eso, ¿no? Tanto de Isaac como de Abraham, más allá que no se desenvolvieron de la manera apropiada, recurrieron a una semiverdad. Lo importante es que ellos sentían ese temor, ¿no? No era lo mismo estar en su tierra, en la presencia de Dios, que pisar tierra extraña, ¿no? Ojalá los cristianos hoy recobráramos para bien ese santo temor, ¿no? Y nos encomendemos a Dios cuando nos toca pisar tierra extraña. Continúa el relato con algunos conflictos entre los pastores de Isaac y los de ese lugar por los pozos de agua, ¿no? Y en el versículo 24 quiero llegar, ahí vamos a sacar un 7º punto y el último para reflexionar, ¿no? En este capítulo. Dice en el versículo 24, esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Qué hermoso, ¿no? Se dice que esta frase, no temas, aparece en la Biblia 365 veces. Interesante, ¿no? La misma cantidad de días que tiene el año. Es decir, que si nos pusiéramos a buscar, podríamos sacar un no temas para cada día del año. Qué lindo sería, ¿no? Acceder a algún material donde se hiciera este trabajo y podamos ver un no temas para cada día del año, ¿no? Hay 365 veces donde Dios en su palabra dice, no temas, estoy contigo. Y repite la promesa, te bendeciré y multiplicaré tus descendientes por amor de Abraham mi siervo. Y el versículo 25, me emocioné al leerlo, ¿no? Porque dice, entonces Isaac, ¿qué hizo Isaac? Versículo 25, edificó un altar allí e invocó el nombre del Señor. Acá no lo aclara la Biblia, pero lo voy a agregar yo esto, ¿no? Tal como lo hacía su padre Abraham. ¿Cuántos de los capítulos anteriores que compartimos o en cuántos de esos capítulos hemos visto que Abraham, a donde iba, levantaba un altar e invocaba el nombre del Señor? Abraham era un hombre de adoración, ¿no? Evidentemente inculcó esto a su hijo. Y creo que, por eso digo que me emocionaba, ¿no? Porque este es el legado más grande que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos.
¿Cuál es la mejor herencia que le podés dejar a tu hijo? ¿Una casa? ¿Un auto? ¿Dinero en el banco? Todas esas cosas van a pasar. Todas esas cosas son temporales, porque el ser humano pasa, ¿no? Sin embargo, el legado más importante, el legado eterno que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es la costumbre de invocar el nombre del Señor. Es el hábito de buscar a Dios, es el hábito de adorar a Dios, es el hábito de tener una comunión diaria, íntima con Dios, para poder vivir con Dios por la eternidad, ¿no? Tal como su palabra lo promete. Ese es el legado que yo quisiera dejarle a mis hijos, y estoy seguro que es el legado que a ustedes les gustaría dejarle a sus hijos o a sus sobrinos o a quien tengan ocasión, ¿no? Poder dejar ese legado, ¿no? Que otra persona pueda también invocar, adorar el nombre de Dios. Por eso el versículo 25 lo leo completo. Ahora dice: entonces Isaac edificó un altar allí e invocó el nombre del Señor, y allí tendió su tienda. Y los siervos de Isaac abrieron un pozo allí, y hubo bendición, ¿no? Para la vida de Isaac. Queridos amigos, qué lindas lecciones, ¿no? Que hemos podido aprender de este capítulo. Hay capítulos que es más fácil sacar alguna lección espiritual, hay otros que es más difícil, pero bueno, nos hemos propuesto el desafío que en cada capítulo de la Biblia hay una lección para nosotros, porque creemos que es la palabra de Dios, ¿no? Y por algo está escrita. Así que espero que lo que hemos aprendido hoy le pueda ser útil para su vida y para compartirla. No se olviden también de compartir el video, de suscribirse y bueno, que el Señor los bendiga ricamente en esta semana, y si Dios lo permite nos estaremos encontrando en 7 días con un nuevo video.